Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso en CNN Chile Radio, revisamos un resumen de noticias hasta ahora. La candidata del oficialismo, Janet Jara, debió aclarar la polémica tras señalar que el aborto no estaba en su programa de primarias, a pesar de que sí estaba en el documento. La banderada aseguró que se trató de una imprecisión. Siguen las repercusiones en los pactos tras la inscripción de las listas parlamentarias. El diputado Miguel Mellado renunció a Renovación Nacional para apoyar a José Antonio Kast, mientras Miguel Ángel Calisto apareció en la lista de la Federación Regionalista Verde Social, aunque no aclaró si apoya a Janet Jara. Hoy se vive una jornada clave para poner fin al CAE. La Cámara de Diputados votará el proyecto que establece un nuevo financiamiento para la educación superior. Las ISAPRES indican que las COMPIN impiden rechazar las licencias médicas mal utilizadas, ya que están pidiendo acreditar que las personas involucradas hayan salido del país durante sus reposos. Desde la COMPIN se defienden, señalan que las aseguradoras deben remitir los antecedentes que fundamentan los rechazos de licencias. Israel llama a cerca de 60.000 reservistas antes de llevar a cabo su plan de tomar la ciudad de Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu busca ocupar la franja mientras estudia la última propuesta de alto el fuego aceptada por Hamás. El patinaje de velocidad le da 2 nuevas medallas al Team Chile en Asunción. Camila Carreño se llevó la plata y Gabriel Reyes el bronce en los 5.000 metros puntos. Con esto, la delegación chilena llega a 40 preseas en los Panamericanos Junior. Abrimos el segmento de análisis político acá en CNN Chile Radio. Saludamos a Fernanda García, que es jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está, Fernanda? Buenos días. Hola, Carola. Hola, Pierina. Y también está con nosotros Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Qué tal, Pierina? Hola, Carola. Hola, Fernanda. Muy bien. Oye, harto movimiento y de alguna manera reconfiguración del mapa político tras el fin del plazo de inscripción, y hay cuestiones bien llamativas. Me imagino que cada una tiene su perlita ahí respecto a lo que ha pasado tanto en el oficialismo como en la oposición, pero lo que más ruido ha generado por la evidente postura crítica de la candidata Janet Jara es la inscripción de Daniel Jadwe como candidato. ¿Cómo lo ves desde el oficialismo, Pierina? A ver, creo que es innegable que no le suma a una candidatura, ¿cierto? Y no le suma a un pacto ni a un sector que uno de sus candidatos a diputado esté en medio de un proceso, ¿cierto?, judicial. Si bien es cierto que la presunción de inocencia siempre tiene que primar, es imposible que eso no tenga, digamos, coletazos que no se puede impugnar, ¿cierto?, un sector político diciendo, mire, ¿por qué ustedes llevan a una persona que ha tenido problemas, está teniendo problemas con la justicia? Entonces yo creo que ahí colisiona el legítimo derecho de un ciudadano, y en este caso un militante político muy reconocido, que tiene mucho apoyo en su partido y en parte de la ciudadanía de su distrito, sin duda. Hay que recordar, el alcalde Jadwe hizo un trabajo muy interesante, que fue imitado en todo Chile, como las farmacias populares, y eso, todos quienes hemos comprado remedios en farmacias populares agradecemos esas iniciativas. Y creo que el Partido Comunista reconoce también que el exalcalde Jadwe tiene un mundo que lo apoya, pero efectivamente yo creo, mi opinión personal, y en esto también la candidata esbozó, digamos, su opinión, es que sumando y restando, ¿cierto?, los pros, los contras, los flancos que te abre tener a un candidato que está, digamos, en medio de un proceso, hubiera sido quizás más prudente dejarlo para otro momento cuando esto se resolviera, demostrara, ojalá, cierto, su inocencia, que es lo que todos esperamos. Así que, bueno, yo en ese sentido soy crítica, digamos, de esa decisión, pero no dejo de reconocer los méritos que tiene Daniel Jadwe. Yo creo que él hizo un muy buen trabajo como alcalde, marcó hitos súper importantes que todos los alcaldes de Chile, de todos los colores políticos, tuvieron que imitar, como las farmacias populares, pero que, en mi opinión, es mejor que este tema se resuelva y después continúe su carrera política, que yo creo que tiene para largo, es una persona joven y tiene, yo creo que todos pensamos que tiene una larga carrera política por delante. Fernanda. Ya, en lo personal yo creo que pone el tema de Jadwe, de que haya ido finalmente en la candidatura, 3 temas bien interesantes sobre la mesa. Uno ya está dicho, ¿no es cierto? El tema del respeto por la presunción de inocencia, que es verdad, pero que me parece, francamente, y no solo respecto de él, sino de otros candidatos también, como un poco
una falta de respeto para la ciudadanía, una vez más, deslegitimar lo que es el proceso de los partidos políticos, la responsabilidad que tienen. Vale decir, aquí los partidos institucionalizan las candidaturas y por lo tanto yo no puedo poner de cargo a la ciudadanía, hasta, por lo menos en mi opinión, decidir si una persona en qué etapa de su proceso judicial está. Por muy inocente que sea, ilegalmente procedente que sea la candidatura, creo que está mal entendido decir que porque es legalmente inocente todavía, yo tengo que poner eso de cargo de la ciudadanía, no corresponde. Y eso vale para él y vale para cualquiera, y aunque sea muy valioso, él debería tener ese pudor político y restarse. Un segundo tema, sin duda, que creo que se roba un poco la película, es el tema de cómo se mina un poco, creo yo, la autoridad o el ejercicio de un liderazgo de Janet Jara dentro de lo que es el mundo comunista. Escuchaba antes al exalcalde Sharp decir que esto mostraba que la candidata podía imponer un poco o podía llevar la batuta de lo que era su visión. Creo que muestra que la candidata, como toda mujer chilena, puede decir lo que piensa, pero de ahí a que el partido la vaya a apoyar o de que su conglomerado le vaya a dar el apoyo que necesita una candidatura que necesita, ¿no es cierto?, ir hacia el centro, esta es la señal exactamente contraria. Vale decir, yo creo que aquí, lamentablemente, esto es un poco el abrazo del oso. Creo que esto lo va a marcar de aquí a diciembre y va a tener que responder cada vez por todo lo que haga y diga Jadwe, que no solamente va a tener que dar cuenta de lo que las virtudes que puede haber tenido su ejercicio anterior como alcalde, sino que va a tener que explicar por qué la puso a ella en esta situación complicada. Y eso no me parece que haya sido un favor, sino que al revés, es casi un misil para la candidatura de ella. Y tercero, y lo podemos hablar después, pero lo dejo puesto, el tema del escenario interesante que se abre con la candidatura del presidente de la UDI a disputar, ¿no es cierto?, ese cupo en Recoleta. Me refiero al hecho de que, ¿no es cierto?, Ramírez salió de Vitacura, Las Condes, Lobarnechea. Siento también un poquito como tratando de invocar ahí una idea, rememorar lo que pudo ser en su momento la UDI popular, no lo sé, pero creo que va a ser interesante mirar ese escenario político que se abre ahí, de ir a disputarle el tema a la izquierda. Entremos en eso, pero antes, Pierina, un comentario sobre lo que plantea Fernanda respecto de que se mina el liderazgo de Janet Jara con la decisión de llevar a Jadwe. A ver, yo creo que todos los integrantes de esta alianza tienen que tener el cuidado y la prudencia necesarios para no debilitar la candidatura. Efectivamente, vamos a tener que digamos, no sé cómo hacer, cómo se hace, ¿cierto? Pero esas llamadas al orden de que todo quien está involucrado en esta alianza, sobre todo quienes tienen candidaturas, sean muy prudentes en sus dichos. El alcalde Jadwe, digamos, ha tenido episodios recientes de dichos que han tenido mucha resonancia y que no ayudan, efectivamente. Ahora yo creo que la candidatura y la candidata Janet Jara tiene un liderazgo muy importante. Todos los liderazgos, aunque sean muy importantes y muy potentes, siempre tienen entre sus, digamos, integrantes de sus alianzas políticas que desentonan, que se desubican. Fuego amigo. Yo creo, claro, y yo no sé si es fuego en el sentido como premeditado, pero creo, me formaba la impresión de que hay dirigentes políticos que no necesariamente tienen una conciencia meridiana de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros y muchas veces no se comportan de acuerdo a la responsabilidad que tienen. O sea, lo que diga o no diga un candidato a diputado, a senador, un líder político, no es lo que diga cualquier persona, digamos, en el sentido de que tiene una repercusión pública y uno tiene que tener mucha conciencia de las repercusiones públicas de sus dichos. Hay que pensar 10 veces antes de decir algo, cómo decirlo. No se trata de no ser sincero o de no ser honesto, se trata de ser responsable. Y yo tengo mis dudas respecto, en todos los sectores, en la derecha, en la centroizquierda y en la izquierda, de esa conciencia. Creo que a veces los políticos que están en la política institucional viven muchas veces como en una burbuja, se hablan entre ellos mismos, se mandan a veces mensajes por la prensa, sin medir las consecuencias sociales de sus dichos, de sus palabras, muchas veces de sus provocaciones, de sus impulsos. Y yo creo que en este tiempo, que por ejemplo las personas de izquierda, de centro izquierda, consideramos que es muy delicado que gane un candidato como José Antonio Kast, tenemos que ejercitarnos mucho en la prudencia, en la responsabilidad, en sumar, en no restar, y a veces he hecho en falta esa responsabilidad de parte de personas que integran esta alianza. Hablemos de lo de Guillermo Ramírez y hablemos ahora de lo que pasa en la oposición. Claro que hay dos formas de verlo. Uno es, vamos a disputar los votos donde realmente la cosa es difícil, no nos quedamos en la zona de confort.
Pero por otro lado también está la amenaza del Partido Republicano, que tiene parlamentarios por el Distrito 11 y que muy probablemente se van a reelegir, y eso eventualmente en desmedro de Chile Vamos, ¿cierto? Entonces, perder en un distrito como un distrito que es un bastión de la izquierda tiene más dignidad que perder en un distrito de la derecha. Y si llegara a ganar sería derechamente épico. Totalmente. ¿Cómo lo ves? No, bueno, negar esa lectura no es la realidad. Yo soy consciente de que es así, efectivamente. Perder, ¿no es cierto?, un cupo en ese distrito en particular, ¿no es cierto?, Las Condes, para cualquier candidato de derecha. derecha. Además tiene Peñalolén linda reina. Claro, pero tradicionalmente, ¿no es cierto?, se asocia con una victoria segura para cualquier candidato de derecha. Por lo tanto, obviamente uno es consciente de aquello, pero hacía la referencia a lo interesante que puede resultar, porque tampoco es un secreto para nadie, ¿no es cierto?, que está esta disputa de la hegemonía, que ni siquiera yo la veo muy como disputa dentro de la derecha, que está como más o menos consolidándose en cierto sentido. Y creo que cuando esas cosas pasan, cuando hay mayorías que aplastan a otros grupos que o se superan a otros grupos que antes estaban acostumbrados a hacerlo, como el caso de Republicanos con la UDI, me parece que hay dos caminos. Uno, el que, por ejemplo, siguió en cierta forma la democracia cristiana ahora, ¿no es cierto?, renunciando, y otro, tratar de reencontrar el origen de lo que fue en su momento lo que los llevó a ejercer cierto liderazgo. Yo creo que eso existe, es real en esta candidatura de Ramírez, eso es lo que veo. Que va a ser exitoso o no, y no lo sé, está por verse. Es difícil. Y segundo, que tiene esa otra lectura respecto de que es más digno perder en Recoleta y en una especie de cosa media como de Arturo Prat, así, como de lanzarse versus lo otro que era y que estaba difícil de ganar, además, ¿no es cierto?, por los candidatos republicanos. Sin duda está esa lectura, pero creo que aquí sí hay un sustrato de realidad que permite entender que ante una fuerza política que de algún modo se ha visto retroceder, sí creo que es más noble y tiene más posibilidades de sobrevivir esa fuerza política si es fiel a lo que es, morir con las botas puestas, que renunciar a todo. Sí. Yorina, ¿cómo lo ves? Mira, yo de lo que veo es que en las decisiones electorales hay muchos factores. Por una parte puede estar el morir con las botas puestas y con dignidad, por otra también, como dice Fernanda, dar una señal potente de que la UDI está dando la pelea por recuperar terreno y no cederlo a republicanos. Entonces, yo creo que es una mezcla de distintas cosas. Lo que a mí, la pregunta que muchos nos hacemos es que, ¿cuáles son las diferencias reales entre republicanos y la UDI? ¿Es solamente una cuestión de poder interno, pero no de proyectos, sino ya quién lleva la batuta al interior de la derecha, en el campo de las derechas, ¿cierto? ¿Y quién? Pero la decisión de llegar a acuerdo, ponte tú, en la reforma de pensiones. Por eso. Fue un parteaguas. Sí, fue un parteaguas y ahí hay un elemento. Pero son primos, por decirlo de alguna manera. Una buena parte de republicanos, partiendo por su líder y varios de sus militantes más importantes, provienen de la UDI y se van de la UDI acusando, digamos, una traición al proyecto original de Jaime Guzmán, un giro al centro que lesionaba la identidad de la UDI. Entonces, yo creo que muy en el fondo, más allá de estas diferencias, que fue importante, efectivamente, yo todavía no me termino de convencer. Hay muchos que creen que la UDI representa una suerte de fantasía de una derecha democrática con la que se puede llegar a acuerdo y con la que se puede gobernar, cogobernar, etcétera. Como un poco la idea de una derecha acuerdista y democrática. Yo tengo mis dudas. Creo que en muchos momentos ha sido una derecha bien obstaculizadora y que en su interior tiene mucho pinochetismo todavía bien metido hasta los tuétanos, digamos. Es verdad que está mucho más, es más porosa y más diversa que republicanos, que es como el puro y duro, digamos, el pinochetismo puro y duro. Y una pregunta que también se hace es ¿qué va a pasar con Evópoli? Evópoli fue en su momento como de irrupción, la gran promesa de esa derecha moderna, democrática, no pinochetista. Nacen, digamos, haciendo una declaración en contra del golpe de Estado, no justificándolo. Para los 30 años, para los 40 años jugaron un rol muy importante. Eran los hijos ¿cierto? Los hijos de antiguos militantes, históricos militantes de la derecha tradicional, y que hicieron una apuesta. Y en este momento esa apuesta ya ha sido muy frágil, salvo honrosas excepciones, como la del exministro Briones,
que no apoyó abiertamente a José Antonio Kast, dijo yo no voy para allá, pero muchos Evópoli, digamos, y Evópoli como partido, si mal no recuerdo, apoyan la candidatura de Kast en segunda vuelta. Eso desdibuja enormemente una derecha moderna, democrática, y ahora con la cuestión parlamentaria queda bien en entredicho, con Felipe Kast, que a último, él dice que no se bajó a último momento, que él se había bajado antes, pero digamos estaba su cupo y no había cómo llenarlo, con, digamos, Evópoli no tenía elenco para llenar ese cupo en la Araucanía. Entonces, ese partido queda súper en entredicho y yo creo que se desdibuja más aún la posibilidad de una derecha democrática, acuerdista, moderna, porque probablemente, yo no soy, digamos, adivina, pero probablemente de esta elección, como tú bien decías, Fernanda, Republicanos termine consolidando su liderazgo en el campo de las derechas y la UDI y el RN terminen subordinándose a la orientación que Republicanos le imprima a la derecha. Fernanda García va a quedar con la palabra para hablar sobre este punto, pero al regreso de la pausa acá en Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De regreso con el análisis político en Voces del Poder con Pierina Ferretti y Fernanda García, 9:55. Pierina planteaba la encrucijada en la que está Evópoli. ¿Cómo lo ves? Sí, me refiero de inmediato a ello, pero quería hacer un alcance a lo que había dicho la Pierina antes respecto de esto de ser primos, ¿no es cierto? La UDI con Republicanos. La UDI con Republicanos. Efectivamente, se generan preguntas. Si nosotros, o sea, si la UDI y Republicanos son primos, piensa tú que Janet Jara y el Partido Comunista son hijados, digamos, son, no sé cómo decirlo, serían casi como mellizos o gemelos como idénticos. Ah, claro, de esos, claro, gemelos monocigóticos y respecto de la DC tendríamos que ser como primos hermanos, no lo sé. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Yo creo que efectivamente estamos enfrentando un escenario de reconfiguración, ¿no es cierto?, de los partidos. No me parece que necesariamente haya una subordinación de lo que es Chile Vamos o de lo que vaya a hacer la UDI, producto de eventualmente tener que tener un gobierno con republicanos, ¿no es cierto?, o ejercer bancada conjunta con republicanos, porque yo sí estoy también, y creo que es así, hay muchos principios que los unen. A Evópoli también, a Evópoli quizás no le gusta tanto reconocerlo, pero efectivamente es así, tiene una mirada económica, tiene una mirada respecto del orden, del Estado de Derecho, que es muy, muy próxima. Y en ese sentido, bueno, es lamentable que Evópoli, si llega a ser efectivo, que producto de esta batalla queda desintegrado, tendrá que articularse de otro modo, porque hay unos liderazgos importantes que obviamente van a tener caída, y yo creo que no es sino reflejo de cómo efectivamente Chile ha cambiado mucho en muy poco tiempo, y eso va exigiendo nuevos liderazgos, va pidiendo nuevos liderazgos, y creo que la derecha antigua, la dicotomía que había antes, por ejemplo, entre UDI y Renovación Nacional, eso ya está demasiado superado. Esa derecha como terrateniente versus la UDI popular, eso ya quedó en el pasado. Y sí creo que, y lo muestran las encuestas, hay una gran mayoría de los chilenos, que yo no me atrevería jamás a afirmar, la mayoría de los chilenos es de derecha, no vamos a subir un porcentaje de los candidatos presidenciales y decir que es de derecha, pero sí manifiesta, y lo decía también antes el alcalde, ¿no es cierto?, inquietudes que hasta ahora han sido llevadas a cabo, interpretadas históricamente, más por lo que son las derechas. Y por lo tanto eso supone un desafío. Y yo creo que ese es el desafío que están enfrentando ahora las tres listas, ¿no es cierto?, de derecha, y que yo no creo necesariamente que una imposición de una de ellas vaya a significar el fin de las demás. Eso es algo, ahí tengo un matiz, no se ha dicho acá, pero se ha dicho harto. Bueno, ¿qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué va a pasar con la UDI si es que Republicanos confirma este liderazgo? No creo, yo creo que nada, en el fondo. Yo creo que es una etapa, pero creo que todavía es una fuerza muy importante y sin duda, además, queda mucho para ver todavía en la carrera presidencial de aquí a diciembre. A propósito de carrera presidencial, ¿qué pasa con Janet Jara y estos errores no forzados en que 2 veces ha dicho cosas del contenido de su programa de primarias, que tengan 7 páginas, y que ha tenido que salir a rectificar? Además de cuestiones que no son necesariamente imprecisiones, pero cuando ella dice: yo apoyé el primer y segundo retiro, pero me opuse al tercero porque me preocupó la inflación.
y la verdad es que revisando las redes sociales era un entusiasta del tercer retiro. A ver, nunca son buenas, digamos, los errores y las imprecisiones. O sea, eso es así y ojalá estas situaciones no sigan ocurriendo. Yo puedo entender que ocurran, puedo entender que haya deslices de memoria, o sea, puedo entenderlo, pero de todas maneras no generan ruido, generan que estemos hablando de las explicaciones que tiene que dar la candidata después y no de sus ideas. Y no, eso no es bueno, ¿ya? Entonces, ojalá esas cuestiones no sigan ocurriendo, pero también hacer algunas precisiones. Yo estuve revisando también las declaraciones de Janet Jara y ella lo que dijo fue que ella dejó de apoyar los retiros cuando llegó el IFE Universal. El IFE Universal data de mayo-junio del 2021 y sus declaraciones a favor del tercer retiro son de abril del 2021. Okay. Entonces, efectivamente, ahí, una vez que hubo IFE Universal, mucha gente dijo ya, no más retiro, ¿ya? Pero de todas maneras, tener que estar dando explicaciones nunca es bueno. Lo bueno es poner tú los temas y hacer que el mundo converse de tus ideas y de tus temas, ¿ya? Y creo que yo quisiera referirme a la cuestión del aborto, que para mí, para muchas mujeres, y no solo mujeres, pero fundamentalmente mujeres, que somos las que eventualmente podemos embarazarnos y podemos tener un embarazo no deseado, que no quepa dentro de las tres causales. Creo que todas conocemos mujeres que han estado en esa situación. Y déjenme decirles que el aborto clandestino, por supuesto, todos sabemos, es una realidad, es muy dramático para las mujeres que de verdad no quieren continuar con su embarazo, no tienen redes. Buscar la manera de practicar un aborto clandestino realmente es un drama que ninguna mujer debiera vivir. Entonces creo que la cuestión hay que verla. Sí, es un tema de salud pública, sí, pero también es una cuestión de autonomía y de derechos y de libertad. Pirina, en ese sentido, que la candidata Jara no se haya jugado por esta cuestión, porque en el fondo aparentemente fue una concesión a la democracia cristiana. Ayer Francisco Buenchumilla nos decía acá que ese es un tema que divide al partido, así que en consideración a eso, en esta etapa de puntualizaciones programáticas no estaba incluido. Mira, hay varias cosas que yo podría decir ahí. Primero, con la democracia cristiana. Todos sabemos que al interior de la democracia cristiana hay opiniones divididas respecto a esto y son válidas. Las personas que están en contra del aborto tienen derecho a estar en contra del aborto por plazos, ¿ya? Pero en el año 2021, en el programa de la candidata, en ese entonces, Yasna Proboste, estaba el aborto hasta la semana 14. Entonces yo encuentro que la democracia cristiana, si en su momento aceptó que esto estuviera en el programa, podría también hacer el esfuerzo de aceptar que esté en este programa y sin renunciar a, por ejemplo, a la libertad de conciencia de sus parlamentarios y de sus militantes y de sus adherentes, porque también al interior de la democracia cristiana hay gente que apoya la despenalización del aborto hasta la semana 14. Yo creo que en esto no hay que hacer juicios morales ni imprecaciones morales a quienes no están a favor del aborto, porque hay convicciones profundas de personas que están detrás. Y yo, claro, no las comparto, pero lo que sí yo diría que no porque personas tengan convicciones profundas, que muchas veces tienen que ver con cuestiones religiosas, al resto de las mujeres se nos imponga, digamos, una obligación, ¿cierto? O se nos quite un derecho. Eso sobre la ADC. Y que la candidata no lo defienda. Yo creo que tenemos que tener claro cómo podemos ganar esta elección. Y yo creo que esta elección no la vamos a ganar renunciando a ciertos avances que hemos propuesto como sector. Y sobre todo las mujeres vamos a ser un puntal de esta candidatura. Y yo, si bien reconozco honestamente que el aborto por semanas no es algo que tenga una gran aprobación entre la ciudadanía, porque no es así, eso es real, para no mentir, digamos. Del aborto en tres causales. Pero el aborto en tres causales, cuando se aprobó en su momento, hace 10 años atrás, no tenía una gran aprobación. Las cosas van encontrando aprobación social con el tiempo. Cuando se van debatiendo. Cuando se van debatiendo y una vez que se aprobó y ya puede, y por ejemplo, y ves que la mayoría de las personas de la causal de violaciones de niñas, menores de edad, ¿cierto? Entonces vas entendiendo que cómo te vas a oponer a eso. Por el aborto, por plazos sería lo mismo, hay que darle tiempo a eso, pero yo creo que... Déjame darle la palabra a la Fernanda debiera volver eso a nuestro programa. Los errores no forzados de Janet Jara y este debate. Vamos a las dos cosas. A ver, sobre lo primero, yo por regla general no soy partidaria no me nace hacer leña del árbol caído cuando alguien comete un error técnico. Me recuerdo mucho que se le sacaba en cara a Bachelet en su momento, que la cifra, que no manejaba la cifra. Eso a mí no me dice necesariamente alguna persona, pero en este caso particular, lo que me preocupa es lo siguiente. Cuando Jara tiene el problema respecto del litio,
y, ¿no es cierto?, del tercero no cobre. retiro del cobre y de la nacionalización versus la no, lo que le increpa a Kast. Si a mí me hubiera pasado, que me podría haber pasado, yo me leo las 7 páginas. Entonces, me preocupa que este error viene después de ese error. O sea, me leo, ¿cómo se me fue a olvidar? ¿Cómo me pude equivocar? ¿Dónde está ese proceso? Me voy a asegurar de que no vuelva a pasar. No me lo prendo las 7 páginas. Claro. Yo creo que hombres y mujeres que nos ven, pero todos sabemos que las mujeres, con lo expuestas que estamos, nos preocupamos de ese tipo de imprecisiones, errores, y en ese sentido me preocupa en qué está Janet Jara. Me lo respondo tratando de combatir el fuego amigo de Jadwe, me respondo yo a mí misma. Pero claro, por una parte eso me parece grave, o sea, me parece más de fondo, independiente de que el error sea o no sea excusable. Ahora, respecto al tema del aborto, yo creo que es legítimo y me parece acertado que un candidato presidencial de una coalición decida declinar de una visión personal que es sabido, ¿no es cierto?, que puede no concitar el apoyo dentro de la coalición que la apoya. Eso hasta ahí me parece bien, lo entiendo comprensible y no me merece un reproche, ¿no es cierto?, respecto a la legitimidad del candidato. Aquí viene el problema, lo que me parece grave como mujer y como persona que he seguido de cerca el tema del debate del aborto, y muy de cerca, es que ella no haya recordado, no haya sabido si el aborto libre estaba o no estaba en su primer programa. O sea, a mí lo que me parece es que ella tiene que decir si a ella hizo esta concesión con la democracia cristiana, que tomo lo que dice Pierina, no tenía por qué hacerla, pero si es que está en un momento crucial, le parece que tiene que enfrentar a Kast de X manera, no lo sé, puede hacer esa concesión de modo legítimo. Pero ahí lo que tiene que decir es, bueno, todo el mundo sabe lo que yo creo esto, yo creo en el aborto que tampoco es libre, es en ciertas semanas, tiene ventajas, desventajas, pues incluso aprovechar la oportunidad para explicar su posición y luego decir, estamos en una coalición más amplia, aquí no vamos por el 30%, vamos por el 50%, y tengo claridad. Yo creo que voy a tratar en mi mandato de explicarle a la ciudadanía por qué yo considero que esta posición sí, la otra no, pero me he comprometido a no llevarlo adelante porque Chile tiene urgencias más inmediatas. Y la razón por la que lo menciono, perdón que me extienda, es porque yo trabajo con muchas personas que pensamos muy distinto respecto al aborto. Y uno tiene conciencia que a veces tiene que restar su opinión personal porque la gente con la que está o un determinado proyecto tiene prioridades. Pero a mí lo que más siempre me ha molestado, diciendo, tú sabes, Carola, me dedico a todo el tema de las mujeres, es la utilización política del argumento feminista. Y aquí entonces me preocupa que sectores en los que uno incluso a veces tiene alguna esperanza, que son más progresistas en materia de derechos de las mujeres, queda en evidencia, a mi juicio, la utilización política del tema. Porque en el fondo, ¿cómo no saber si en su proyecto de primaria estaba o no estaba el aborto libre? ¿Cómo no estar, en el caso de ella, me imagino incluso orgullosa y tratando de justificar esa opción? Eso creo que deja en evidencia esta idea de el feminismo un poco de cartón. No digo que sea transversal, pero me preocupa de su candidatura, no ser capaz de revisar el error que cometió, que puede pasar, y no tener una claridad en algo tan sensible para las mujeres. Muy interesante la conversación esta mañana. Les agradezco a las dos, Pierina Ferretti y Fernanda García. Buena semana. Las esperamos, por supuesto, siempre, para que vuelvan acá. Nos vamos a la pausa, son las 10:07, con la imagen de Valle Nevado. Tenemos 13 grados en la región metropolitana y la humedad llega a 65%. Recuerden que estamos a la espera de la lluvia, que llegaría mañana en la tarde con vientos y que se extendería hasta el día viernes. Pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.